2, versículo 41 y 42. Como bien saben, hermanos, estamos viendo acerca de la santificación progresiva y estamos viendo o estamos dentro de lo que son los medios corporativos de los medios corporativos de la santificación. Hechos capítulo 2, versículo, vamos a leer del 41 al 42. Dice la bendita palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, dice al final, hermanos, y en las oraciones. Vamos a orar para pedir la guianza de nuestro Dios en esta hora. Señor y Padre nuestro, Padre, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra mente y nuestras deficiencias, Padre. Señor, te pedimos en esta hora que nos socorras, Padre, que nos mantengas atentos a tu palabra, despiertos. Señor, ayuda a mis hermanos para que puedan comprender, entender tu palabra. Señor, ayúdame para poder ser fiel a tu palabra y poderla exponer de una manera entendible. Como bien oraba nuestro hermano Martín hace un rato, Señor, somos inútiles en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de tu gracia, Señor, y necesitamos de tu guianza, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra especial en nuestros corazones en esta hora. Señor, te lo pedimos y te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre Santo. Mis amados hermanos, como bien hemos mencionado en muchas ocasiones, hay temas en los cuales suelen ser espinosos a nuestras vidas, pero que son necesarios de tocar o que debemos de hablar acerca de ello, porque la Escritura nos los muestra. Y bien, hermanos, veamos acerca de este tema, acerca de la santificación progresiva. Estamos viendo, hermanos, lo que es y nos estamos basando ahí en Hechos capítulo 2, versículo 42 en específico. Y ya lo que logramos ver, hermanos, hablábamos acerca de lo que es perseverar. La palabra perseverar, quisiera refrescar su memoria, hermanos, da la idea de como si fuera una garrapata, hermanos, que se adhiere, se incrusta y se aferra precisamente. Esa es la idea que se puede mencionar acá, hermanos. Es decir, que los que hacían estas cosas se aferraban, hermanos. Se aferraban a lo que era la doctrina de los apóstoles. Y dijimos, hermanos, que aquí se está hablando de la palabra, ya que en ese momento no había sido escrita ninguna carta del Nuevo Testamento. No estaban escritos los evangelios en el Nuevo Testamento. Aún no había sido escrito, así que lo que la iglesia de Jerusalén a lo que se adhería precisamente o se aferraban era la enseñanza de los apóstoles de manera oral a través de la predicación. Vimos ya, hermanos, lo que es la comunión unos con otros y vimos que en las semanas pasadas vimos que es sumamente importante, hermanos, tener comunión con la iglesia local. No tener comunión solamente con cristianos, hermanos, simplemente, sino que es necesario que nosotros tengamos comunión entre lo que es la iglesia local, particularmente una comunión bíblica entre nosotros, hermanos. Eso es lo que veíamos en lo que es el segundo aspecto de lo que es la santificación progresiva. Y el tercero que veímos, hermanos, anteriormente, que es el partimiento del pan y las oraciones, en lo cual, hermanos, hacíamos referencia en lo que es el partimiento del pan. Y vimos, hermanos,
¿Qué queremos decir con que, o cómo contribuía el partimiento o la Santa Cena a nuestra santificación? ¿Qué relación existe entre participar de la cena y de la cena del Señor y nuestro crecimiento en santidad? Hermanos, cuando la Santa Cena es realizada en el marco de lo que Cristo ha ordenado en su palabra, los creyentes participan de ella adecuadamente. Esta entonces, hermanos, contribuye a nuestro desarrollo en cuanto a nuestra santificación. Y lo vimos, hermanos, en tres maneras específicas, de lo cual, hermanos, quisiera mencionar muy brevemente esas partes que vimos, ya que hubo muchos hermanos que no estuvieron presentes, en lo cual, hermanos, vimos que la Santa Cena contribuye a nuestra santificación personal, porque esta demanda reflexión profunda de corazón tocante a nuestra relación personal con Cristo, en lo cual basamos en 1 Corintios 11, 27 al 32, mis amados hermanos, veíamos cómo tenemos o cómo debemos tener una relación nosotros personal en cuanto a la obra de nuestro Señor Jesucristo, y en el cual, hermanos, hicimos una exhortación de tener mucho cuidado en confundir este mandato o este mandamiento bíblico de autoexaminarnos, como nos lo manda 1 Corintios, con la práctica carnal y dañina de ser introspectivos, hermanos. No sé si recuerden esa palabra que mencionábamos, que debemos de tener cuidado en lo que la manera bíblica es un autoexamen y confundirlo con lo que es la introspección, hermanos. Dentro de lo cual, hermanos, la introspección es un fin en sí mismo. Decíamos que la introspección es en sí mismo un fin, o sea, es decir, no va más allá. Cuando un autoexamen tiene como meta llevarnos a Cristo. La introspección, simplemente nosotros nos miramos, nosotros, pobre de mí, no puedo ser más allá. Soy un pecador, sí, soy un pecador, pero ahí me quedo, simplemente. Más, sin embargo, el autoexamen, hermanos, nos hace ver que somos pecadores, sí, somos pecadores, pero este tiene como fin llevarnos a Cristo. Hay una diferencia entre lo que es la introspección, el fin, no hay más aparte de eso. La introspección simplemente es el fin en sí mismo, no hay más. En el autoexamen, hermanos, el fin es llevarnos a Cristo. Ahí es donde queremos llegar cuando realizamos un autoexamen. En la introspección la persona mira sus faltas y se queda ahí. Queda en sus fallas, él lo ve como fallas, no como pecados. Mas sin embargo, hermanos, el que hace un autoexamen lo ve como pecado y lo lleva entonces a Cristo, como nos lo menciona la Escritura. La introspección nos lleva a menudo a no siempre, hermanos, pero la introspección nos lleva a menudo, y no siempre, a evaluarnos a nosotros mismos, pero no a la luz establecida por Dios en su palabra. Entonces, un introspectivo se mira basado en sus estándares de vida y no en los estándares establecidos por la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar, hermanos, a querernos autoflagelar, a querer pensar que nosotros ya no tenemos ningún perdón de nuestros pecados que hemos cometido, cuando la Escritura enseña que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La introspección, hermanos, se realiza sin dependencia del Espíritu Santo, en oración. Mas, sin embargo, hermanos, el autoexamen, al no ser algo natural en nosotros, se puede hacer en oración y dependencia de Dios. Veamos entonces en cuanto a eso de la introspección y lo que es el autoexamen, las dos diferencias que hay entre ellos. Segundo, vimos que la cena del Señor contribuye a la santificación porque esta demanda hacer memoria de Cristo con profunda gratitud.
¿Cuál es el propósito central de la Santa Cena? Cristo lo revela claramente cuando dice, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. La Santa Cena, hermanos, es un memorial, es un recordatorio, demanda de los participantes un esfuerzo consciente de llevarnos, a un gran memorial, a recordar, hermanos, con gratitud lo que Cristo hizo a favor nuestro. Y ya veíamos por eso anteriormente, hermanos, en cuanto a la introspección y el autoexamen. Esto lo tenemos que hacer de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a nuestro criterio. La Santa Cena, hermanos, entonces, veamos en tercer y último punto, la Cena del Señor contribuye a nuestra santificación personal porque nos llama a alimentarnos de Cristo por la fe. Y eso fue lo que vimos a grandes rasgos en la última ocasión que estuve aquí frente a ustedes, hermanos, hablando acerca de estos temas. Ahora, hermanos, nos corresponde ver en esta hora el último de los puntos que toca aquí el versículo 42. Leemos nuevamente. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mis amados hermanos, hemos visto ya el peso que se le da acerca de las Escrituras, acerca de la predicación, hemos visto ese peso que se le da en cuanto a la comunión también los unos con los otros, la relación que debemos de tener como hermanos dentro de la iglesia. Y también vimos, hermanos, en cuanto al partimiento del pan, la importancia de estos mandamientos que Dios estableció en su palabra para nuestra santificación. Y hasta allí, mis amados hermanos, creo yo que entendemos perfectamente, hermanos, la importancia de estos tres aspectos que nos está hablando la Escritura. Desafortunadamente, mis amados hermanos, creo que no se le da el mismo peso al siguiente aspecto que se habla en cuanto a las oraciones. Mis amados hermanos, hemos dicho que nadie puede desarrollarse individualmente en su santificación si no hace uso adecuado y responsable e inteligente, si no se usa de estos, si no se apropia de estos medios corporativos que aparecen en nuestro texto. ¿Cuáles son, hermanos, estos? Es el hecho de someterse constantemente a la palabra pública, a la predicación pública de la palabra, por los hombres que Dios ha instituido para ello. Es el hecho, hermanos, de la comunión de los unos con los otros, el partimiento del pan, hermanos, o sea, hace la Santa Cena. Pero al final, hermanos, vemos que orar es el último, hermanos, de ellos, las oraciones. Es el último elemento, hermanos, que logramos ver aquí, la oración corporativa. La oración corporativa. Y mis amados hermanos, en estos versículos que vemos aquí, existen ciertas discusiones entre los exégetas respecto al contexto en que se desarrolló esta oración de lo que se habla aquí. Algunos dicen, hermanos, que se refiere al hecho de que los creyentes aprovechaban la hora de oración del templo de Israel y se congregaban en el templo a orar. Y eso, hermanos, lo podemos ver en Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. En los horarios, hermanos, generalmente los judíos subían a orar en el templo. Entonces algunos dicen que enseña el texto que cuando perseveraban en las oraciones, es que en el templo había ciertas horas dedicadas a orar y que los cristianos de Jerusalén aprovechaban esas horas para ir al templo a orar.
Todavía, hermanos, no se había desligado completamente de lo que era el templo en ese tiempo. Otros dicen que no se refiere a tiempos específicos, hermanos, los cristianos solo, sino que más bien, hermanos, esto se refiere a tiempos específicos que los cristianos apartaban para orar. Y se basan en Hechos capítulo 4, versículos 23 y 24. Vean lo que dice, hermanos. Dice la bendita palabra de Dios, Hechos 4, 23, 24. Y puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron, vean hermanos, unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos oraban, hermanos, como iglesia, no en el templo, sino en su comodidad. Ellos oraban, hermanos, en sus casas. Ellos oraban, hermanos, en sus casas como cristianos. Ahora, hermanos, la realidad es que en cuanto a esto, hermanos, algunos dicen que es porque ellos estaban en procesos todavía, por lo cual, hermanos, no habían dejado del todo las costumbres judías. Pero mis amados hermanos, sea cual sea la realidad de estos dos versículos, lo que sí es obvio, hermanos, por el contexto que estamos leyendo, es que Lucas no está hablando aquí de que los cristianos en Jerusalén perseveraban en las oraciones privadas. Eso obvio, mis amados hermanos, por su contexto de Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y dice, hermanos, en las oraciones. Según su contexto, mis amados hermanos, algo que sí deja bien en claro es que esto no lo hacían, hermanos, individualmente. Esto lo hacían de una manera corporativa, es decir, hermanos, que la iglesia apartaba un día en específico en el cual se reunía. Así que es algo obvio, hermanos, en nuestro texto, primero que están hablando de oración corporativa, que la iglesia y los hermanos poniéndose de acuerdo, hermanos, para orar, de eso es que se está hablando en nuestro texto. Y en segundo lugar, es obvio, hermanos, que se refiere a algo que ellos hacían, dice el texto, hermanos, constantemente. Ellos lo hacían constantemente. Ellos perseveraban en este tipo de oraciones corporativas. Y mis amados hermanos, es penoso ver cómo iglesia del Señor Jesucristo, salvos por gracia, le ha restado valor a este mandato, hermanos. Es triste ver esto, hermanos. Mis amados hermanos, creo que no tenemos problema en cuanto a ver el peso de la predicación, en cuanto a ver el peso de lo que es la comunión entre unos con otros, el peso que es, hermanos, de participar de la cena del Señor. Pero creo, hermanos, que le hemos restado al último aspecto, que es la oración. No se le da importancia, se le ha minimizado incluso, hermanos. Pero nuestro texto dice, hermanos, que ellos perseveraban en este tipo de oración corporativa. Y es penoso ver cómo muchos creyentes restan importancia a ese medio de santificación que el Señor nos ha dejado a todo creyente. A todo creyente, mis amados hermanos. ¿Entienden el papel que juega la oración individual, hermanos? Ustedes, yo creo que entienden, aún sea
algún hermano que está creciendo apenas en su santificación, algún nuevo creyente, entiende el papel que juega la oración individual en su vida personal. Eso lo entendemos, hermanos. Yo creo que aunque no oramos mucho, mis amados hermanos, creemos la importancia en nuestra vida que debemos de orar en casa, que debemos apartar un tiempo para orar individualmente. Y que eso le ayuda o juega un papel importante la oración individual en su santificación. Aunque no oremos mucho, pero lo entienden. Él sabe que para crecer en santidad hay que orar, pero penosamente, hermanos, no todos entienden que la oración corporativa es indispensable para crecer en santidad. Hermanos, no solo la oración individual, sino también la oración corporativa es indispensable, hermanos, para crecer en santidad. No podemos ignorar ese último punto que se toca aquí en el versículo 42 de Hechos 2, hermanos. Recuerden, mis amados hermanos, que desde el momento en que fuimos unidos salvíficamente a Cristo, también fuimos unidos vitalmente a la iglesia, a una iglesia local específicamente, hermanos. Ahora somos parte de una familia, somos y pertenecemos a una familia de santos, por lo tanto, hermanos, así como es importante que apartemos en nuestros horarios ciertos tiempos para comunicarnos a solas con nuestro Dios, así como vemos esa importancia, mis amados hermanos, en lo cual nosotros oramos específicamente por nuestras necesidades personales con nuestro Dios, que también debemos de incluir ahí a nuestros hermanos dentro de nuestras oraciones personales. Así, hermanos, también es importante que tengamos ese tiempo en la iglesia, que la iglesia aparta para traer sus peticiones corporativamente hablando, hermanos, delante de Dios. Ahora bien, hermanos, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 18. Vamos a sentar bases bíblicas, hermanos, en cuanto a esto. Mateo capítulo 8. Mateo 18, perdón. Mateo capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 15 al 17, hermanos. Dice la bendita palabra de Dios: por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, dice, tenle por gentil y publicano. ¿A qué iglesia se está refiriendo el Señor en este texto, hermanos? Se está refiriendo a una comunidad específica, hermanos, de creyentes que se reúnen a adorar al Señor en un lugar específico. Y es tan específico, hermanos, de este grupo de creyentes, que aquí se nos habla, hermanos, o se nos menciona incluso de la posibilidad de excluir a una persona. De excluir a una persona de la membresía. ¿De qué? De esta iglesia. Y mis amados hermanos, nosotros no podemos excluir a una persona de otra iglesia si nosotros no tenemos una relación con ellos. Si no los conocemos, nosotros no podríamos excluir a una persona no hablemos de aquí de China, hermanos, hablemos de aquí incluso de nuestra comunidad, de aquí en Perote. Tú no puedes excluir a una persona de una iglesia hermana, ¿o sí?
porque no los conocemos, no sabemos su vida. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, que incluso se habla de esta comunión que tenían entre ellos, de esta unidad que hay entre ellos, de tal manera, hermanos, que se está hablando de algo congregativo, de alguna iglesia local, hermanos, de tal manera que incluso se habla de una expulsión. De una expulsión. Vemos esto, hermanos, una iglesia funcionando como una iglesia en un lugar específico, con sus pastores, con sus diáconos, con los hermanos que componen la membresía, miembros. Y ese es el contexto que dice el Señor. Y es en ese contexto, hermanos, que dice nuestro Señor Jesucristo, versículo 19 y versículo 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y mis amados hermanos, ¿a qué se refiere este dos o tres hermanos? ¿A qué se refiere donde están dos o tres congregados en mi nombre? ¿Se está refiriendo acaso, hermanos, que cada que nosotros, no sé, te pones de acuerdo con uno de nuestros hermanos y dices, bueno, quiero invitarlos a cenar el día domingo, a invitarlos a comer unos tacos, y te pones de acuerdo con tres de ellos, con cuatro de ellos, y están allá comiendo tacos, y se está refiriendo que ahí están congregados en su nombre de él, y está ahí presente? ¿Es a lo que se está refiriendo nuestro texto, hermanos? Que está Cristo ahí presente con ustedes, como son tres o cuatro, y se están reuniendo para ir a comer tacos, bueno, ahí está presente también Dios. No, mis amados hermanos, no podemos leer esos dos o tres que aparecen en Mateo 18:20 fuera de su contexto. Del contexto que se ha dicho antes, hermanos, se refiere a su iglesia en específico. Se refiere a su iglesia. Y dice el Señor que cuando la iglesia se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que le pidieren a su Padre, Dios promete otorgarla. Ese es el contexto de Mateo 18, hermanos. ¿Crees eso tú, mi amado hermano? ¿Crees que Dios puede cumplir su palabra? Que lo que Él está prometiendo en su palabra lo puede cumplir, lo lleva a cabo, que Él no miente. ¿Tú crees eso, mi amado hermano? Si tú lo crees, entonces, ¿por qué no vienes a las oraciones? Si nosotros creyésemos esta promesa, ¿cuánto empeño, hermanos, pondríamos a venir a congregarnos con Él, con su pueblo, con el pueblo de Dios en específico, mis amados hermanos? Esto no funciona fuera de Él. Entendemos, mis amados hermanos, que en muchas ocasiones hay hermanos que no les es posible venir por diversas situaciones. Esa parte la entendemos, mis amados hermanos, pero esto no puede funcionar fuera de. Esto no lo podemos hacer o llevar a cabo, hermanos, por vía de Zoom. No se puede, hermanos. Específicamente se habla, mis amados hermanos, volvamos nuevamente a Hechos, capítulo 2. Y es en ese contexto que se nos está mencionando acerca de las oraciones, hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, dice, hermanos, y en las oraciones. Y en las oraciones, ¿dónde se llevaba a cabo esto, hermanos? ¿Se puede hacer esto por vía Zoom, hermanos?
No, no, hermanos, esto no funciona así. Hermanos, si nosotros creyéramos que Dios cumple sus promesas y que lo hace en medio de su pueblo, que Dios en aquellos momentos que la iglesia aparta para dedicarse a la oración corporativa, ¿cuánto empeño pondríamos si creyéramos esa promesa? Ahora bien, hermanos, ¿cómo contribuye en nuestra santificación esto? Al venir aquí y escuchar cómo Dios se ha manifestado en la vida de la iglesia, cómo Dios ha vencido, hermanos, en algún hermano, alguna tentación, cómo Dios ha prosperado en la vida de algunos hermanos, cómo Dios ha puesto a prueba en sus vidas a algunos hermanos. Cómo Dios ha permitido que el hermano o la hermana fulano de tal haya vencido ciertas tentaciones. Eso fortalece nuestra fe, hermanos. Eso alimenta nuestra fe. Eso contribuye a nuestra santificación, hermano. El venir y aquellos momentos en que la iglesia ora corporativamente. Y no solamente en eso, hermanos, sino también en el culto de oración, mayormente es ahí, hermanos, donde nosotros nos enteramos de los problemas específicos que están enfrentando nuestros hermanos. Aunque tristemente, mis amados hermanos, aquí en la Iglesia del Señor Jesucristo, Salvos por Gracia, muchas veces no exponemos nuestras necesidades. Lamentablemente. No lo hacemos, me incluyo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? En muchas ocasiones porque no entendemos el poder, hermanos, de la oración. El poder de la oración que Dios está prometiendo bendecir aquí dentro de la iglesia, hermanos. Reunidos como creyentes, como hijos de Dios, siendo parte de una iglesia local, hermanos. Es aquí donde nos enteramos de los problemas de nuestros hermanos en específico. Y eso, hermanos, nos mueve no solamente a orar por ellos, sino también, hermanos, e incluso a involucrarnos en ese problema. Y esto es algo, hermanos, de lo que tenemos que reconocer, Iglesia del Señor Jesucristo, salvos por gracia, que es algo en lo cual estamos fallando, hermanos. No nos involucramos en los problemas de los demás. Si oramos, está bien. Nos enteramos de que el hermano está padeciendo algún problema. Ok, ya lo sé. ¿Y qué haces por ello? Hermanos, esto no excluye, hermanos, el poder que tiene la oración, mis amados hermanos. No excluye nuestra responsabilidad. Sabemos que debemos de orar a nuestro Dios trino para que Dios fortalezca a nuestro hermano, para que Dios le ayude en cuanto a su necesidad. Y mis amados hermanos, esto no excluye la otra parte que nosotros tenemos como responsabilidad, ni una ni la otra. En muchas ocasiones se habla más y se hace el enfoque, hermanos, en que nosotros tenemos la responsabilidad de ir y ayudar al hermano. No te quedes ahí. Y se le disminuye, hermanos, la importancia de la oración. Ni una ni la otra se excluyen en esto, hermanos. Debemos de orar porque sabemos que es Dios quien da la fortaleza. Debemos de orar porque sabemos que es Dios quien da consuelo, que es Dios quien da las dádivas de su misericordia. Debemos de pedirle a nuestro Dios que lo hagas. Pero nosotros también tenemos que actuar. Por otro lado, hermanos, no solamente creamos que simplemente
se debe de actuar y dejar a un lado las peticiones, la oración, pedirle a nuestro Dios. Son dos partes, hermanos, que no se excluye la una de la otra. Es ahí, mis amados hermanos, donde nos enteramos entonces de las necesidades de nuestro hermano. Y nos mueve, hermano, no solamente a orar por ellos, sino también a involucrarnos en su problema, en medio de nuestras posibilidades. ¿Y saben cómo contribuye eso, hermanos, en nuestra santificación? Contribuye, hermanos, mortificando nuestro individualismo, nuestro egoísmo. ¿Cuánto no nos ha pasado, hermanos, que venimos a la iglesia pensando en nuestro problema? Es mi problema el que tengo que llevar a la iglesia. Son nuestros problemas los que tengo que llevar a la iglesia. Pensando en nuestro problema, como si el mundo entero girara alrededor de nuestro problema. Tanto así, hermanos, que quisieras que la primera nota que saliera en el periódico se tratara, la primera nota que sale del periódico se tratara de tu problema, de mi problema. Y así venimos muchas veces a orar, hermanos, pensando en nuestro problema. Luego venimos a la iglesia y escuchamos, vamos a orar por el hermano fulano de tal. Nuestro hermano, como bien saben ustedes, estaba haciéndose algunos estudios. ¿Y qué creen, hermanos? Esos estudios salieron mal. Al parecer nuestro hermano tiene cáncer, y un cáncer muy avanzado. Y tú escuchas eso y te das cuenta que tu problema no es el problema. Eso mata el egoísmo, eso mata, hermanos, el individualismo. Pero, hermanos, ¿cómo vas a crecer en eso si no asistes? ¿Cómo? ¿O cómo te vas a enterar de las necesidades que están dentro de la iglesia si tú no asistes? Hermanos, lo hemos mencionado muchas veces. El día viernes, en el cual tenemos aquí en la iglesia del Señor Jesucristo, salvos por gracia, tenemos oración, pueden asistir todos. Quienes lleven gusto pueden asistir. Entonces, uno comienza a pensar, hermanos, parece que mi problema no es el problema. Parece que mi problema no es tan grave. Eso, hermanos, ayuda a mortificar nuestro egoísmo. Además, comienza a involucrarte en el problema del hermano. Tú empiezas a involucrarte en el problema del hermano, a orar por el hermano, a preguntarle al hermano aún si está dentro de tus posibilidades, hermanos, a solucionar el problema de tu hermano. Si esto se encuentra en tus manos y si tienes la posibilidad de hacerlo. Y eso, hermanos, sigue mortificando tu egoísmo y tu individualismo. Solo hace falta ver, hermanos, lo que las Escrituras nos enseñan. Solo hace falta leer el libro de los Hechos para ver las bendiciones, hermanos, que la iglesia recibía en el contexto de las oraciones corporativas. Acompáñenme a Hechos capítulo 4, versículo 31, hermanos. Vean lo que dice la bendita palabra de Dios. Hechos 4, 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Vean las bendiciones, hermanos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El poder de Dios, hermanos, el poder de Dios le plujo manifestarse en esa iglesia. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Cuando estaban orando. Cuando estaban orando corporativamente, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaron con denuedo la palabra de Dios. Luego seguimos leyendo, hermanos, y llegamos al capítulo 12, versículo 5. Vean, hermanos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Vean, mis amados hermanos. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones, hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué es lo que la iglesia de Hechos, hermanos, ahí en Hechos, estaba haciendo? La iglesia primitiva. Cuando se enteró que él estaba apresado, Pedro estaba apresado, ¿qué fue lo que hizo la iglesia, hermanos? Hizo una manifestación allí en la presidencia en aquel tiempo. Y le dijeron a este hombre, ¿sabes qué? Déjalo libre. ¿Es injusto lo que tú estás haciendo? ¿Qué fue lo que hicieron, hermanos? Dice que la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Tú crees que Dios tiene poder para hacer? ¿Acaso podía algún gobernante, hermano, en ese tiempo anteponerse a la autoridad de nuestro Dios? ¿Podía hacerlo en ese tiempo? No lo hizo, hermanos. La iglesia, mis amados hermanos, estaba actuando. La iglesia estaba actuando. La iglesia hacía oración sin cesar a Dios por el hermano. ¿Y qué fuerza podía contra esa iglesia que estaba haciendo oración, hermanos? ¿Qué iglesia podía, qué imperio podía contra esa iglesia que estaba haciendo oración? ¿Había algún imperio romano que pudiera impedir que Pedro fuese libertado? Por supuesto que no, hermanos. La iglesia hacía oración sin cesar. Versículo 13, capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra, aunque los hermanos, a que los he llamado, Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo al Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Ministrando, ayunando al Señor, hermanos. Cuando oramos corporativamente, hermanos, estamos manifestando como cuerpo, hermanos, como iglesia, como familia de los santos. Estamos manifestando con ello nuestra confianza, hermanos. Nuestra confianza y dependencia de Dios. Mis amados hermanos, una iglesia que no ora adecuadamente como iglesia se encuentra desprotegida. Se encuentra desprovista de su fuente principal. Un creyente que se excluye voluntariamente, se excluye, hermanos, voluntariamente de esta gran bendición, hermanos, no va a crecer en su santificación.
sin ninguna razón viable, hermanos. Porque recuerden que hay causas, hermanos, razonables que impiden que un hermano o una hermana vengan a orar. Y Dios entiende eso, hermanos. Dios lo entiende eso, mis amados hermanos. Yo no quiero poner en ustedes cargas innecesarias. Ustedes saben perfectamente las razones por las cuales en muchas ocasiones no están aquí. Pero como lo hemos mencionado, hermanos, lo único que hace falta, hermanos, que tú entiendas es que tus excusas o las razones por las cuales no estás asistiendo puedan convencer a Dios. Puedan convencer a Dios. Pero cuando un creyente se excluye voluntariamente de este contexto, si una causa adecuada también está perdiéndose, de las bendiciones que Dios ha diseñado enviar a su pueblo en ese contexto específico, hermanos. Acompáñenme a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14. Vean, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, dice, y sanaré su tierra. ¿Ven, hermanos? Cuando una persona se excluye voluntariamente, se pierde de estas bendiciones. Dice que cuando se humillare mi pueblo y oraren, dice Dios, yo oiré desde los cielos. Mis amados hermanos, aunque parte de este mensaje ya fue muy corto, hermanos, ya que iban los dos juntos, lo que es la cena del Señor y la oración. Como conclusión, hermanos, espero, hermanos, que al haber analizado Hechos capítulo 2, donde se nos menciona que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión los unos con los otros, perseveraban en el partimiento del pan. Hermanos, no minimicemos lo último y las oraciones, porque todo va conjunto, hermanos. Queremos seguir creciendo en santificación. Queremos verdaderamente hacer un uso correcto de lo que Dios ha puesto para nuestro beneficio. Hermanos, nosotros no nos vemos perjudicados en el hecho de que no vengan. Sí, hermanos, es triste no poder ver aquí a muchos hermanos venir a orar. Eso es triste, hermanos, pero mi amado hermano, al final de cuentas, a nosotros no nos perjudica en cierto sentido. Quien se está perjudicando al no venir, se está perjudicando a sí mismo. ¿Por qué? Porque no puede recibir estas bendiciones fuera de él. Se está perjudicando a sí mismo porque entonces no está utilizando correctamente los medios que Dios ha dejado establecidos
en su palabra para el crecimiento de santidad en cada uno de nosotros. No solamente, hermanos, no solamente debemos de tener o desear tener más luz. Es bueno, hermanos, saber mucha teología. Es importante, hermanos, para que podamos entender quién es nuestro Dios. Eso es bueno y es sano, hermanos. Pero mi amado hermano, la teología sin práctica solamente es mero conocimiento. No solo debemos de desear tener más luz, sino un corazón sumiso, hermanos, un corazón obediente. Porque cuando recibimos más luz, hermanos, acerca de algo mayor es nuestra responsabilidad. Hermanos, una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa muy distinta es pecar contra la luz que se ha recibido. No podemos crecer en santidad si nos aislamos, hermanos, de este contexto eclesiástico que Dios ha prometido bendecir. La exposición bíblica de la palabra, la comunión unos con otros, la participación de la Santa Cena y, hermanos, la oración corporativa. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios ayude a la iglesia del Señor Jesucristo, salvos por gracia. Y que si nos vimos identificados, mis amados hermanos, acudamos al trono de la gracia, pidamos perdón, pero hermanos, tenemos que actuar. Que Dios bendiga su palabra en esta hora. Que Dios nos ayude a hacer un uso adecuado y responsable e inteligente de esos medios que Dios ha provisto, hermanos, para crecer en santidad. Mis amados hermanos, esto es importante. Y recuerda, mi amado hermano, recuerda que no solamente están excluidos en este mandato aquellos que voluntariamente no vienen a la oración. Porque tú puedes estar aquí el día viernes orando y al mismo tiempo no estar aquí. Por eso, hermanos, hacía yo la mención que cada que oremos, hermanos, no te desconectes cuando estás orando. Tienes que estar al pendiente de lo que tu hermano está orando específicamente. Tienes que estar atento a lo que está diciendo y a lo que se está pidiendo, de tal manera que al final puedas decir, amén. Puedas confirmar la oración de tu hermano, diciendo un amén. Puedes decir, yo vengo todos los viernes, ok, perfecto, estás aquí, eres puntual. Pero de la misma manera, no estás creciendo en santificación si tú te desconectas. Si tú vienes con tus problemas, si tú vienes con tus luchas en ese momento y no pones atención en lo que se está orando. De la misma manera, hermanos, no estamos. Estamos y no estamos. Eso es algo importante, hermano, en lo cual no podemos pasar por alto. Y es necesario que podamos atender ambas cosas. Que Dios bendiga su palabra en esta hora, hermanos. Y que Dios ayude a Iglesia del Señor Jesucristo, salvos por gracia, a hacer un uso adecuado, responsable de estos medios que Dios ha puesto en su Iglesia para el crecimiento de nuestra santificación. Que Dios nos ayude, hermanos. Padre Santo, perdona nuestros pecados, bendito Dios. Somos conscientes, Padre, de la responsabilidad que tenemos como creyentes, como hijos tuyos.
No tan solo con la responsabilidad que tenemos, sino con la gran bendición que tenemos de estos medios que tú has dejado, Señor, para nuestro crecimiento. Oh Padre, es para nuestro beneficio. Nosotros no te podemos beneficiar en nada a ti. Padre bueno, te suplico, Señor, que ayudes a Iglesia del Señor Jesucristo, salvos por gracia, a poder entender, Señor, a poder comprender la gran responsabilidad que tenemos como hijos tuyos. Padre bueno, te pedimos perdón, Señor, porque en muchas ocasiones, a pesar de que estamos aquí orando, Señor, o venimos a las oraciones, debemos de aceptar que en muchas ocasiones estamos desconectados de lo que estamos haciendo. Perdona nuestros pecados, Padre, y ayúdanos, Señor, a poderte glorificar con nuestras vidas. Hoy entendemos, Señor, y podemos comprender lo que tú demandas de nosotros. Que ese conocimiento, Señor, nos lleve a una adoración correcta y no a una desobediencia. Oh Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Nosotros no podemos, Señor, en nuestras fuerzas. Somos arrogantes, indiferentes, necios en muchas ocasiones, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, por los méritos de Cristo. Amén, Padre Santo.